Estamos en el piso con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Lucía Sirmi, es economista feminista, fue subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Es autora del libro Economía para sostener la vida e integra Paridad en la Macro, un espacio formado por economistas y periodistas con el objetivo de lograr la paridad de género en los espacios de tomas de decisiones. Bienvenida, Lucía, muchas gracias por venir. Gracias ¿Cómo a ustedes estás? por recibirme. Bueno, bien, preocupada. Claro. ¿Por? Semana complicada, un contexto muy álgido. Tenemos muchas preguntas sobre las medidas económicas. A mí la primera que se me ocurre hacerte es si efectivamente esta era la única salida, porque se plantean estas medidas como una cuestión de fuerza mayor, se habla de un sinceramiento, una inflación reprimida. ¿Qué otros caminos se podrían haber tomado sin por eso atentar contra el poder adquisitivo de la gente? Sí, yo creo que estaba, digamos, primero tener en claro cuál es el horizonte de donde partíamos, ¿no? Que eso es muy importante, cuál es el diagnóstico inicial. Milei dio un diagnóstico de una Argentina que parece que es el país número 130, ¿no? A nivel mundial, que no es así, ¿no? Argentina es el país número 47 en índice de desarrollo humano y en América Latina es el segundo de nivel educativo, de salud y de ingresos más alto, ¿no? ¿Eso quiere decir que está perfecto este país? No, tiene un montón de problemas y un montón de problemas de gestión y de política pública. Y yo como exfuncionaria además, como cualquier militante, hacemos autocrítica de eso, entonces quiero dejarlo claro. Pero es importante saber cuáles eran los problemas que tenías para ir a resolver esos problemas y no otros, ¿no? La Argentina que tenemos hasta estos días incluso, es una Argentina con 6% de desempleo, ¿no? O sea, con una tasa de desempleo baja y con gente que trabaja y es pobre al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por la inflación, básicamente. Sí. O sea que lo que tenías es un problema no de nivel de actividad, sino un problema profundamente distributivo. O sea que las soluciones que tenías que pensar para adelante tenían que ver con lo distributivo. ¿Cómo repartir la torta? Cómo repartir la torta mejor y sobre todo, cómo controlar los precios, porque tenés mucho tiempo, claro, ya con una inercia muy profunda de la inflación, ya no tenemos además registro de los niveles de los precios y por lo cual entonces tampoco podemos decir, no, la estás vendiendo muy caro, me voy a otro local, porque ya ni sabes cuáles son los precios. O sea, es un tema en sí mismo, no es lo mismo tener 20% de inflación anual que tener estos valores. Pero es importante el diagnóstico, si la gente está trabajando, tenés nivel de actividad, porque el diagnóstico de parte de Milei también es que no hay empleo en la Argentina, que la Argentina no crece hace no sé cuántos años el nivel de empleo, y eso tampoco es del todo cierto. Nosotros tenemos 36 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado. Y ahora voy por qué ese punto es importante. Entonces sí creo que estaba fuera de discusión que algún tipo de estabilización sobre la inflación tenías que hacer, no necesariamente para eso matar a toda la economía para matar la inflación, porque eso ya lo hicimos en la Argentina, lo hicimos en los 90, dijimos bueno, matemos a toda la economía para matar la inflación. Sí. Y sí, tuvimos años en los 90 en donde sabías los precios de las cosas, sí, pero no tenías la plata para comprarlos, claro, ¿no? Y la pregunta es, ¿queremos volver a eso? Porque le cuesta un montón a eso a la Argentina. Vos pensás que cerrar una fábrica se cierra en un día, pero abrir una fábrica son años, ¿no? Sí. Y este escenario, con todo lo que se presentó ayer, en donde el diagnóstico que hace Caputo es decir, nosotros tenemos inflación por la emisión, tenemos inflación por el gasto público. Bueno, primero, cuestionable eso, porque Argentina ya venía ajustando el gasto, de hecho, este año, y no por eso se frenó la inflación, ¿no? De hecho, hay muchos países en el mundo con déficit y no todos tienen inflación. Estamos yendo a un camino de esta inflación, además. Exacto. Entonces, decís, cuando vos mirás un poco como la correlación de variables, le decimos los economistas, como mirar qué se mueve con qué, te diría que la inflación de la Argentina se mueve con la devaluación, sí, más que con la emisión, ¿no? De hecho, hasta Macri tuvo momentos donde no emitía más y siguió teniendo inflación porque tenía devaluación. Así que nuestro partido no es entre la inflación y el gasto público, es entre el dólar y la inflación. Vamos a comprar dólares porque tenemos inflación, pero a la vez tenemos inflación porque vamos todos a comprar dólares. Claro. O sea que acá nuestro partido se resuelve cortando ese círculo vicioso. Claro. Cosa que le costó al gobierno anterior, de todas formas. Exacto. Sí. No, es un problema histórico de la Argentina, tiene que ver con nuestra matriz productiva, tiene que ver con que necesitamos más dólares de los que tenemos. Externa. Y a eso, primero una restricción externa que tiene que ver con lo productivo, ¿no? Con un sector como el campo que adquiere dólares, es competitivo a nivel internacional y necesita pocos dólares, necesita importar pocas cosas para producir, y una industria que te genera mucho trabajo, que te interesa tener como país porque te da autonomía económica,
pero que te requiere muchos dólares del exterior. Eso a nivel productivo ya tenés una encrucijada. Y después sobre eso le sumás Deuda. años de inflación, la deuda, ¿no? Y todo eso te profundiza lo que nosotros llamamos como esta estructura productiva, pero también financiera desequilibrada. Todo lo que presentó Caputo ayer, lo más importante es la devaluación, ¿no? Sí. Es el ajuste más fuerte. 118. Hay algunas cosas que son como para la tribuna, ¿no? Y que a la gente le gusta porque son quizás muy visuales, ¿no? Bueno, no hay más pauta. O, bueno, achicamos los ministerios, pero Lo el gasto es simbólico. irrisorio de Sí. eso. No tiene nada que ver, eso es algunos cargos puntuales, pero no es nada, porque cada 100 pesos que gasta el Estado, solamente 5 pesos son el sector público nacional entero, sus empleados y empleadas. O sea que el tema no está ahí, ¿no? Ahora, cuando ellos hablan tiran estos números, creo que Milei habló de un 16.000%, no sé, o sea, números que uno dice, va a salir no sé cuánto, un litro de leche. Sí, 16.000 no citan fuentes y uno se pregunta, ¿no las citan porque no existen o no las citan porque, o sea, porque lo están ocultando? A veces hay cálculos con datos alternativos o con el dólar blue, ¿no? Pero que a veces no te corresponde porque tu economía, sí, una gran parte de tu economía, sobre todo la economía productiva, funciona con el dólar oficial. Importa al dólar oficial. O sea que vos ahora que le devaluaste, lo mismo los exportadores, exportan en el dólar oficial. Ahora que les devaluaste, por un lado, a los que importan los insumos, por ejemplo, para fabricar algo de esta mesa, te van a vender más caro la mesa porque el insumo les sale más caro. Y también los que venden alimentos al resto del mundo, de repente ganan mucho más. Y dicen, bueno, mínimo quiero ganar lo mismo acá en Argentina de lo que ahora gano por lo que exporto en dólares. Así que también te voy a subir los precios de los alimentos. Así que para el trabajador y la trabajadora va a ser como un doble impacto, ¿no? Por estos dos lados, más el impacto de que el Estado se achique. Lo que ellos están proponiendo es básicamente que el presupuesto del año que viene sea el mismo en cantidad de pesos que el de este año que termina. Como hubo inflación de por medio, todo eso te va a alcanzar para comprar menos cosas. Y en general, cuando el Estado empieza a hacer eso y encima te saca los subsidios, te sale más caro el colectivo a la gran parte de la población que vive en el AMBA, toda esa combinación te va a hacer que vos puedas comprar muy pocas cosas. Entonces no es solamente que se achica el Estado, sino que después cuando la gente se le achica el bolsillo, también se va a achicar el sector privado. Porque van a empezar a ver que no tienen a quién venderle las cosas. Claro. Sí. Corrijo una cosa que dijimos, 60.000 pesos dijo que se iba a ir la leche. A 60.000 pesos Ese de era leche. el Sí. número exagerado. Y lo que te quería preguntar en torno al impacto de las medidas es cómo crees que va a afectar a las mujeres y disidencias. Siempre decimos, ¿no? Como que el ajuste impacta más en la vida de las mujeres y las diversidades. Muchas compañeras se me dicen, no queda claro por qué. Ajá. Y yo creo que en este caso puntual lo podemos ver muy concreto. Primero que nosotros siempre tenemos más precariedad laboral, ¿no? Entonces, ante el ajuste, vos estás en una empresa, tenés algunos que están en una situación informal y otros formales, a las primeras que vas a despedir son las que están en la informalidad, porque tenés un montón por lo menos, si la trabajadora va y hace el juicio, tienen los mismos derechos, pero en principio es más difícil probarlo, voy por las informales primero. Después que las mujeres y las diversidades son más en el trabajo estatal que en otros trabajos, entonces si vos, por ejemplo, congelás los gastos, incluyendo los gastos en educación y en salud, bueno, eso te va a impactar en esas mujeres que trabajan en ese sector. Trabajos Claro. de cuidados, sí. Exacto. Y también las mujeres son usuarias de esos servicios, ¿no? A vos de repente te falta una cama para un abuelo en un hospital, ese abuelo que se va a quedar en la casa, ¿quién lo va a cuidar? Claro. Entonces todo lo que se achica en el Estado, que en general se achica en los sectores de cuidado, después se agrandan responsabilidades en la casa. O otro ejemplo concreto, obra pública, ¿no? Dijeron que congelan la obra pública. Nosotros estábamos construyendo centros de desarrollo infantil con un programa de obra pública de infraestructura de cuidado, justamente para la edad de 45 días, 3 años, que es la que no es obligatoria, entonces no hay infraestructura, y es la edad donde la mitad de las mujeres están afuera del mundo del trabajo remunerado. Bueno, entonces todo eso ya se dijo que obra licitada, pero que no empezó, no se inicia y no se licitan nuevas. Y el sector privado, luego dicen, bueno, le vamos a convencer al sector privado que ellos sean los que inviertan. Y por algo el sector privado en todo este tiempo no desarrolló ese mercado, ¿no? Sí. Entonces hicimos la cuenta, hicimos el mapa federal del cuidado y encontramos que prácticamente no hay infraestructura para esa edad. Y eso también hace que los pocos jardicitos que hay sean carísimos. Entonces,
no siempre el mercado es tan inteligente y cubre. Por algo el Estado tiene que estar un poquito más lejos, porque después cuando construye, por ejemplo, ese centro de desarrollo infantil, también lo aprovechan las empresas, porque hay de repente mujeres disponibles que pueden ir a trabajar en esos lugares de forma remunerada. Así que sí, el ajuste primero le va a pegar a las mujeres, ni hablar a las diversidades de personas trans, pero mucho más todavía, que tenemos muchos menos indicadores y sus situaciones de mucha más precariedad. Por último, nosotros siempre decimos el triple riesgo del ajuste, somos trabajadoras, pero también somos usuarias de todos esos servicios y, tercero, beneficiarias de las políticas sociales. Si nosotros siempre decimos que 7 de cada 10 personas que están en el primer decil de ingresos son mujeres, bueno, y vos después te pones a cortar y la pobreza está feminizada y vas a agrandar la pobreza, bueno, la que más lo van a sentir son las mujeres. O sea, que ellos no lo aceptan. O sea, no creen en la brecha salarial, o sea, parten medio de esa base. Claro, ellos te dicen, no, si la participación es la misma, y no es la misma. Si yo entro a INDEC, veo 20 puntos porcentuales de diferencia en la participación laboral. Y después veo 2 puntos más de desempleo en las mujeres que los varones. Así que es mentira que nosotras somos más baratas para ser contratadas. Es al revés. O sea, de hecho no nos prefieren, por eso tenemos más desempleo que ellos. Y no nos prefieren porque parecemos más caras. Y más caras porque en un momento nos vamos a cuidar. Y después tampoco nos dan el ascenso porque somos las que nos tomamos la licencia y ellos no. Entonces, en realidad lo que estoy describiendo es un fenómeno global reconocido por el Sistema de Naciones Unidas, por la OIT y hasta por los prestamistas internacionales con los cuales nuestro presidente electo le tendría que interesar conversar, porque esos créditos vienen en dólares y la Argentina necesita esos dólares. Y bueno, incluso ahora también se puso en tela de juicio las jubilaciones de amas de casa. En esta misma clave, ¿cómo afecta las modificaciones que están planteando en torno al sistema jubilatorio a los jubilados en general y a las mujeres en particular? Y nosotras, ¿no?, desde la economía del cuidado aportamos a la economía no solamente con las tareas de cuidado, ¿no?, que permiten que otros puedan ir y trabajar en el mercado, en el presente y en el futuro, ¿no? O sea, otros adultos y también las niñeces. Sino también después con lo que consumimos, ¿no? Porque también somos parte activa en esa economía y de hecho uno de los impuestos que más pesa, como el IVA, es mayoritariamente pagado por mujeres y pesa más en la estructura impositiva de las mujeres. Después, sin embargo, todo lo que nos dan a nosotras es lo no contributivo, ¿no? Suena como que no contribuimos a esa economía, pero en realidad sí habíamos contribuido. Y lo primero que empiezan a recortar, las políticas sociales donde somos mayoría, y después todo eso no contributivo es la asignación universal por hijo y la moratoria previsional, ¿no? Entonces, habría que primero instalar la pregunta de qué va a pasar con primero el programa de reconocimiento por tareas de cuidado, pero también las moratorias hacia adelante, porque vos todo el tiempo tenés personas, primero en la informalidad que no les alcanza para jubilarse, pero en el fondo cuando rascas un poco más, una gran cantidad de amas de casa que dedicaron su vida a cuidar. Acá y en todo el mundo. Por eso hace mucho tiempo que la OIT habla de pisos de protección social, de que vos tenés que pensar, como siempre, una base que sea para todos y que no podés pretender que toda tu sociedad haga la carrera laboral de un varón contributiva de 30 años aportando, porque un montón de mujeres se salen de ese mercado de trabajo para cuidar en distintos momentos de la vida. Entonces, yo creo que en la lógica de ellos, que es una lógica como donde todo se autorresuelve en el mercado, no hay lugar para estas políticas que en el fondo son redistributivas entre los que estuvieron todo el tiempo en el mercado y los que salieron para cuidar, pero que habilitaron que el resto pudiera estar en el mercado al mismo tiempo. Y a esto se suma la modificación en el régimen de la movilidad, que quieren establecer los aumentos por decreto. Sí. El ministro también dijo que esto va a beneficiar a los jubilados porque con el sistema actual estaban perdiendo. ¿Cómo sería eso? Mira, es raro porque por un lado te lo están contando como que es una de las cosas en las que van a ajustar. Entonces, ¿por qué sería que entonces la reforma es para mejorarles a ellos la situación? Y por otro lado, en términos generales, hoy escuchamos a Bullrich hablar de todo el nuevo, ¿no?, protocolo y todo lo que va a ocurrir en las calles en donde básicamente no te van a permitir manifestarte. Y ahí te preguntas, bueno, ¿y por qué están haciendo esto, no? O sea, bueno, primero porque ayer le bajaron a la gran mayoría de la sociedad el sueldo a la mitad, ¿no?, el poder adquisitivo. Segundo, por los recortes que se vienen, porque si vos querés hacer la cuenta que dice Milei de los ajustes del PBI, tenés que ir tenés que ir, no solamente los 5 puntos, tenés que ir a las jubilaciones, si no, no te da la cuenta, porque eso es lo que más pesa en la estructura del país y tiene sentido.
todos los países del mundo es así, que vos gastes la mayor parte de lo que recaudaste en los que ya no están en el mercado y tienen que vivir bien en su tercera edad. Es lo que pide el FMI también, ajustar el sistema previsional. Sí. Bueno, pero es discutible, ¿no? Todo eso es discutible, nosotros lo hemos discutido, nos hemos parado frente a eso también en 2017, ¿no? Pero creo que también todo esto está conectado con que si nosotros entramos en una recesión, porque esto va a impactar en el nivel de actividad, te va a empezar a impactar en el nivel de empleo. Cuando vos ya no tengas a quién venderle las cosas, vas a decirle, bueno, ya no necesito 3 trabajadores, necesito 2. Y ahí, por eso ahí vuelvo a lo del diagnóstico inicial de Milei, porque él no te habla de que vos tenías una buena tasa de desempleo, y no es casual, porque cuando vos empiezas a tener recesión, ¿qué te va a decir? No, pero el problema es que hay muchas regulaciones laborales. Hay que flexibilizar el empleo, hay que sacar las manos del Estado de la regulación del mercado de trabajo, y ahí va a haber más empleo. ¿A cuántos puntos crees que se va a ir el desempleo en 6 meses? Es como una adivinanza horrible. Pero sí creo que si nosotros llegamos a tener 2 dígitos de desempleo, esta sociedad lo va a sentir, porque es una sociedad quizás acostumbrada a vivir con inflación, sobre todo las camadas más jóvenes, pero no con desempleo. Claro. Hace tiempo que no tenemos problemas profundos de desempleo, y en el modelo dolarizado o en el modelo liberalizado, donde la industria se achica, y además donde vas y flexibilizás, y eso te impacta también en el poder adquisitivo, las tasas de desempleo fueron mucho más altas. De hecho, nosotros en los 90, haciendo reformas de leyes de empleo, donde flexibilizamos todo, te aumentó el desempleo aún en años de crecimiento económico, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso y hay que hablar de eso. Me parece importante hablar de dónde estamos en el nivel de empleo y que eso es algo innegociable. Entonces, ¿era necesario hacer una estabilización? Sí. Ritmos distintos, seguro, y después más medidas de compensación. Es muy poquito la medida que aparece de compensación de la tarjeta alimentar. Es chiquitísima para una sociedad que va a estar muy impactada por esta devaluación y por el ajuste del Estado, que después va a impactar en el trabajo de todos y todas. Creo que hay gran parte de la sociedad que piensa que el Estado no tiene nada que ver con su vida. Y en realidad el Estado está en la vida de todos y de todas, y bueno, tarde o temprano eso se va a sentir. Algo de lo que te preguntábamos, Lu, es qué tenían de todas estas medidas que anunció Caputo el martes, qué tienen de libertarias en clave de lo que venía trayendo La Libertad Avanza como teoría económica o como novedad a las soluciones de los problemas de Argentina. Sí, yo te diría mucho y poco, porque al final no era novedoso, digamos, los libertarios, porque ya existió esa política en Argentina y no funcionó. Pero también te diría, spoiler alert, no existe a nivel mundial. Siempre que te hablan de que se van a retirar del mercado, sí, en realidad es el Estado, pero regulando, digamos, para lo que más tienen. Eso es lo que termina siendo, ¿no? Regulación hay siempre, porque hasta el dinero existe porque hay Estado, ¿no? Entonces es como medio imposible pensar un Estado completamente en retirada, sino que en todo caso, por acción u omisión, favorece a unos y no a otros. Creo que también en la lectura de los sectores, fíjate que cuando habla Caputo bueno, no, hay que dejar de discriminar al campo, como si Argentina hubiera discriminado a ese sector, en vez de leer que todos los países del mundo se paran sobre su sector más estratégico para reinvertir y diversificar la producción, que es algo muy básico que cualquier persona trata de hacer, diversificar sus activos y diversificar su producción y su exportación, porque si no te pasa lo que nos pasó hace muy poquito, que es que una sequía, un factor climático, te deja sin dólares. Claro. En cambio, si vos tenés diversificada la economía, y para diversificarla tenés que tratar de redistribuir, pero es muy básico y lo hacen todos los países del mundo, lo hacen también los países europeos, a veces a la inversa. Digamos, cuidan su agro porque no es competitivo, ¿no?, con los recursos de la industria. Entonces, a mí me parece que muchas de las cosas que dicen los libertarios, y Milei particularmente, se contrastan con estadísticas globales y con casos de qué hacen esos países desarrollados que muchas veces se nos ponen como ejemplo. Son países con Estado presente, con mucha política redistributiva, mucho impuesto a los altos ingresos, y que en los sectores que son estratégicos el mercado es muy miope, no puede ver a lo lejos, pero el Estado sí puede hacerlo. Y eso lo ha mostrado la historia económica global. Entonces, en esos sectores estratégicos tiene que estar el Estado. Recién leía que se rumorea de un nuevo decreto que hable de una transformación a sociedades anónimas para ir hacia una privatización de las empresas del Estado, que realmente es una receta que la Argentina ya probó, que es como hacerlo para hacerte más dólares,
vendés algo rápido, pero después el costo que eso tiene para el país es altísimo, porque no necesariamente vienen a ser mejores inversiones, ¿no? Eso ya lo han demostrado. Y también me parece que es libertaria la lectura del efecto derrame, ¿no? Esta idea de, bueno, yo voy a ajustar y después cuando todo esté bien saneado, eso va a hacer que quieran venir a invertir más y eso va a hacer que después la gente viva mejor. No pasó en Argentina y sobre todo porque Argentina no juega ese partido. Argentina es un país de ingresos medios altos, ¿no? A nivel internacional y que funciona cuando tiene el mercado interno activo, la capacidad de compra. O sea, lo que está viendo los inversores internacionales es, ¿hay ahí gente para comprarme las cosas? No, hay mano de obra barata en Argentina porque no está jugando ese partido. Por suerte, porque hay educación, no por suerte también, por construcción política, porque hay un nivel educativo alto, ¿no? Al contrario de lo que dice Milei, en términos relativos, el nivel educativo es alto. Y entonces por eso no nos funciona a nosotros esa fórmula. Yo te diría que no funciona a nivel mundial, pero creo que esa es la lectura liberal, digamos, lo libertario, que ya la escuchamos en este país varias veces, y bueno, y el diagnóstico como si el país fuera el peor del mundo, que es una cosa que insiste todo el tiempo. No quiero decir que no tengamos problemas, pero nuestros problemas son para adelante y no para atrás, ¿no? Para ir cerrando y corriéndonos un poco hacia otro lugar, fuiste funcionaria de un ministerio nuevo, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La institucionalización de los feminismos siempre trae un montón de preguntas. Nosotros te queríamos preguntar qué balance haces de esa experiencia y también qué va a implicar no tener ese ministerio. Va a tener un efecto en la vida de todas las mujeres y las diversidades en el día a día, yo te diría, porque primero el Estado, al no tener el ministerio, no va a ahorrar nada, porque de cada 100 pesos que gasta el Estado, solamente 20 centavos van al Ministerio de las Mujeres, y de esos 20 centavos, 17 centavos van directamente a los bolsillos de las mujeres en situación de violencia con el programa Acompañar, que acompañó literalmente a 350.000 mujeres que dependían económicamente de su agresor. O sea, la cosa más básica del mundo, que vos fuiste y la cortaste con un ingreso. El ministerio hizo muchas cosas muy transformadoras en el área de igualdad, todavía más porque es como lo más inicial, es lo que no tenía antes el ministerio. Pero si vos cerrás eso, no ahorras nada, te quedás a mitad de camino con la agenda, con cosas que también le hacían bien al desarrollo económico. Ahora puedo darles algunos ejemplos. Y eso tiene un efecto derrame, ese sí tiene un efecto derrame, un efecto cascada en todas las áreas de género y en todas las compañeras que avanzaron en todos los lugares. Las que, no sé, en una radio disputaron tener más lugar, las de un club, las de un sindicato, las de las empresas, que también, la gremial empresaria, este tema sí reconoce la brecha salarial y sí trabajó este tema. Y después en la habilitación a la violencia diaria para las mujeres y las diversidades, que ya la estamos viviendo, ¿no? Si vos negás la brecha salarial y negás que la agenda de género sea importante, entonces es una habilitación a todo aquel que estaba un poco rencoroso con esta agenda a ejercer violencia. Y creo que eso ya lo estamos viendo, por eso es muy importante no retroceder en esto. Leímos que sería absorbida, digamos, las funciones del ministerio, que son funciones por ley. Nosotros tenemos una ley de violencias que habla de que el Estado Nacional tiene que hacer políticas contra las violencias y políticas de igualdad, que son como la inversión más de largo plazo a que no tengan más violencia. Es una obligación del Estado argentino y compromisos internacionales que firmó. Está la pregunta de, bueno, ¿cómo lo vas a continuar y cómo vas a cumplir con esos compromisos? Un ministerio que hizo mucho y te diría que le pasa lo mismo a todas las áreas de género a nivel provincial y municipal, con poco presupuesto y pocas competencias, ¿no? Y al mismo tiempo la evaluación del resto de la sociedad más alta que frente a otras carteras, yo te diría. Lucía, te agradecemos un montón, perdón por los problemas técnicos, nos encantó tenerte acá y de verdad muchas gracias. Son simbólicos, así que bueno, gracias por el espacio y bueno, que haya más comunicación feminista.